Hola, buenos días. Dar las gracias al Comité Científico por habernos invitado a esta fantástica ciudad a presentar nuestro proyecto. Y si la resaca me lo permite, os voy a presentar. El proyecto RESIX es un proyecto basado en la atención integrada entre la atención primaria y las residencias de su territorio. Este proyecto se inició en el año 2014 como una prueba piloto entre los equipos de atención, el equipo de atención primaria Bellvitge, que está situado en la ciudad de Hospitalet y que pertenece al Instituto Catalán de la Salud, y la residencia Feixa Llarga, que es una residencia también situada en Hospitalet y que pertenece al Departamento de Bienestar Social y Familia. Vemos cómo ambos equipos de alguna manera compartían un objetivo, que es garantizar la continuidad asistencial de los pacientes. La residencia Feixa Llarga en aquel momento, en el 2014, contaba con los resultados del estudio RESFEI, que era un estudio realizado entre los años 2010 y 2014 y que ponía de manifiesto cuál era la situación en muchos aspectos de la residencia. Este estudio nos sirvió de base para hacer el antes y el después de la implantación del proyecto RESIX. Por otro lado, a nivel de la atención primaria, nos encontrábamos que el ciudadano se desplazaba entre los diferentes dispositivos del territorio de manera a veces caótica y descoordinada. En ese momento, el Servicio de Atención Primaria Delta del Llobregat, al cual pertenece el equipo de Bellvitge, decide hacer un cambio en el modelo, poniendo al ciudadano en el centro del sistema y haciendo que sean los diferentes dispositivos los que se coordinen, ofreciendo el dispositivo más eficiente y en la intensidad más adecuada en función de las necesidades del momento. Todo ello creando la unidad funcional de atención a la cronicidad. Por tanto, nos encontrábamos dos equipos que compartían población, compartían territorio y compartían objetivos, pero trabajaban en paralelo. En ese momento, las direcciones de ambos centros decidieron realizar una prueba piloto para demostrar una hipótesis en la cual pensamos que la coordinación integrada entre la atención primaria y los servicios de residencias podía mejorar resultados de salud, podía aumentar satisfacción de usuarios e incluso podía reducir costes. El objetivo general que nos propusimos fue crear una red asistencial centrada en la persona, en la cual participasen los equipos de atención primaria y las residencias de la ciudad de Hospitalet para conseguir mejorar resultados asistenciales y económicos. Se establecieron objetivos a corto plazo, a medio y a largo plazo. Las actividades que se empezaron a realizar fue inicialmente crear el equipo de trabajo. En este equipo de trabajo se incorporó la figura del médico especialista en cronicidad. Era una figura de nueva creación y que estaba recién incorporado a la unidad funcional de atención a la cronicidad. Se crearon y se desarrollaron las dinámicas de trabajo de este equipo. Se identificó a los pacientes crónicos complejos como prioridad y se elaboró un plan de formación que después se hizo extensivo a todos los trabajadores de la residencia. Los recursos con los que contamos, como veis, se creó un equipo de trabajo mediante la incorporación de personal de los dos centros y queda es evidente, es importante comunicar que no se hizo ninguna contratación externa de ningún profesional, sino que se hizo una redistribución en el servicio. Como materiales, pues se compraron tabletas electrónicas y teléfonos para el médico gestor, el enfermero gestor de casos y el médico de cronicidad, y se solicitó la instalación de un punto de informático para permitir compartir la historia clínica. El equipo de trabajo elaboró un cuadro de mando que permitió la planificación y el seguimiento durante todo el año 2015, así como una serie de indicadores. Se elaboraron
78 indicadores que fueron clasificados en indicadores de resultados, en indicadores de procesos y en indicadores de costes. Los indicadores de resultados, como ejemplos, podemos decir las derivaciones a urgencias, los ingresos hospitalarios o los éxitos en residencia. Como ejemplos de indicadores de procesos, podemos hablar de cuántas valoraciones integrales se hicieron, cuántos procedimientos consensuados y cuántas sesiones formativas. Y como indicadores de costes, se contaron costes de farmacia y costes derivados de las urgencias hospitalarias. Como hemos dicho, se realizó un plan de formación del cual queremos destacar que los docentes fueron miembros del equipo y que fueron invitados no solo los trabajadores de la residencia Feixa Llarga, sino los de todas las residencias del territorio, con la intención de empezar a transmitir proyecto. Por tanto, la asistencia fue masiva. Aparte de todo esto que hemos explicado, se elaboraron y se implantaron a lo largo del 2015 todos estos procedimientos. Por un lado, el procedimiento de valoración inicial del síndrome confusional agudo, por el cual se establecía que la enfermera de la residencia, cabe destacar que es una residencia que tiene enfermería 24 horas, hace una valoración inicial de síntomas, unas exploraciones y unas tomas de constantes previas a la consulta al facultativo. Otro procedimiento que se elaboró fue el de la valoración de la gravedad de la urgencia, por la cual, en función de en qué hora se produce la urgencia, el paciente es atendido por médico de residencia, por médico de cronicidad o por el médico de el servicio de 7x24 de atención continuada. Todos ellos con la consigna de diagnosticar y tratar al paciente en la residencia, evitando así derivaciones innecesarias. Otro procedimiento fue el de la detección de problemas en pacientes que estaban en centro de día, ya que estos pacientes no son atendidos por el médico de la residencia, y aquí es importante la figura del gestor de casos enfermero, que es el eje vertebrador entre el centro de día y los dispositivos del paciente existentes en la comunidad. También se trabajó sobre un procedimiento de optimización en el control de los pacientes en tratamiento anticoagulante oral, en un procedimiento de mejora de la comunicación para resultados e información clínica y un procedimiento de prevención de úlceras por presión. Todos estos procedimientos fueron elaborados e implantados a lo largo del 2015 y en enero del 2016 se explotaron los resultados. También dividiremos los resultados en resultados de salud, de procedimientos y de costes. Los resultados de salud solo vamos a indicar los más llamativos. Hay muchos más, pero el tiempo no nos lo permite. Podemos observar una disminución muy importante en el número de derivaciones a urgencias hospitalarias, pasando de una media anual entre los años 2010-2014 de 65, según el estudio RESIX, a 16 en el año 2015, según el proyecto RESFEI, anterior, y 16 en el RESIX. En cuanto a los éxitos hospital-residencia, vemos como hay un descenso de éxitos en el hospital a favor de éxitos en residencia, pasando del 26 entre 2010-2014 a 12 en el 2015. Como resultados de procesos, podemos destacar que se han realizado 5 valoraciones integrales consensuadas, 10 procedimientos creados e implantados, 5 sesiones formativas y se han realizado 331 coordinaciones entre dispositivos que han afectado al 90% de los residentes. Y los resultados de costes, donde vemos claramente que ha habido una disminución del 12% de los costes de farmacia, a pesar de que ha habido un incremento del coste de farmacia secundario al aumento de la resolución en la residencia y, por tanto, debido al aumento, esto ha dado lugar a un aumento en gasto de farmacia de fármacos de utilización aguda. Por otro lado, también ha habido un gran descenso de costes de derivaciones a urgencias hospitalarias resultantes de disminución en costes de ambulancias y estancias medias hospitalarias. Por tanto, los resultados del RESIX nos hacen llegar a una serie de reflexiones.
Hemos conseguido disminuir las derivaciones a urgencias, por tanto, hemos aumentado la resolución en la residencia. Hemos disminuido los éxitos en el hospital, por tanto, hemos proporcionado la posibilidad del acompañamiento en las últimas etapas de la vida del paciente, colaborando en el concepto de la muerte digna. Hemos disminuido costes de farmacia y hemos aumentado la satisfacción tanto del usuario como de los profesionales, ya que le hemos dado participación en el análisis, en la toma de resultados y además hemos mejorado su formación. Por tanto, ante todas estas conclusiones, el equipo de RESIX quiere compartir con ustedes unas reflexiones, que son: el envejecimiento de la población conlleva una elevación muy importante de pacientes crónicos complejos con elevados niveles de dependencia. Esto hace necesario que los departamentos del social y los departamentos de salud hablen, trabajen de manera interdisciplinar, de manera frente a frente, compartiendo formación e información, para lo cual se hace imprescindible la firma de convenios interdepartamentales que permitan compartir por parte de los departamentos la historia clínica que nos ayude a poder hacer el seguimiento en las residencias, a evitar traslados innecesarios, que nos va a dar una mejora en la satisfacción de todos, del usuario, de las familias. Estamos sobre tiempo. Estamos ya sobre tiempo. Perdón. Y por tanto, a veces incluso ahorrando costes. Es un trabajo complicado y solo es posible si todos miramos hacia el mismo lugar. Muchas gracias. Bien. Lola, yo particularmente tenía alguna cuestión que... Primero, enhorabuena. Está claro que esta experiencia es una más de las que demuestran que cuando ponemos el foco en el trabajo coordinado con la parte social, en este caso con los pacientes institucionalizados en residencia, se consiguen resultados. Sí que es verdad que yo quizás haya hecho en falta, seguro que están en los indicadores en los que no has entrado, ¿no? Resultados más vinculados a resultados en salud directamente, como por ejemplo la incidencia y prevalencia de úlcera por presión, no sé si la habéis medido, si habéis diferencia con respecto al modelo anterior, o los eventos adversos vinculados a medicación, las caídas, que bueno, también están relacionados. Los índices de sujeciones. También, ¿no? Y, un total de 78, como he dicho, se elaboró un cuadro de mando. El micrófono, cógelo. Se elaboró un cuadro de mando de 78 indicadores. Ajá. La mayoría de ellos fueron indicadores de salud. Pero claro, en una ponencia como esta es imposible describirlos. El proyecto los contiene. Para eso estaba yo, para sacártelo, para escarbar un poquito. Y luego otra pregunta. Hemos disminuido las derivaciones a urgencia y por tanto también los ingresos, ¿no? Estos son un tipo de paciente que es muy difícil que llegue a urgencia y no ingrese, ¿no? Entonces, ¿a qué crees que se debe? Aquí te pido yo una valoración más. ¿A que se hace una prevención de las exacerbaciones de patología crónica en la residencia y por eso hay menos derivación? ¿O al hecho de que al estar con el foco puesto en la residencia, haber enfermería 24 horas, podemos tener una pseudo hospitalización en la residencia? No sé, ¿a cuál de los dos factores? El éxito es multifactorial, porque enfermería a las 24 horas ya existía antes del proyecto RESIX. Principalmente la gran diferencia es que se ha protocolizado qué se ha de hacer ante una descompensación, de una manera consensuada desde dentro, desde los servicios médicos y enfermeros de la residencia y desde fuera, que es los dispositivos que pertenecen a la unidad funcional de atención a la cronicidad, todos entienden lo mismo. O sea, han pactado protocolos de derivación, protocolos de abordaje y se ha realizado un proceso de formación muy importante en el personal, de manera que se sienten capacitados, saben exactamente dónde tienen que hacer la consulta y todos trabajan con la misma consigna. Porque si el paciente se descompensa en el momento en que está el médico de la residencia, el médico de la residencia actúa y no se deriva al paciente, se actúa en la residencia. Genial. Si el médico de la residencia no está, actúa el médico especialista en cronicidad. Y si no está ninguno de los dos, porque sea de noche o porque sea fin de semana o festivo, actúa el servicio SEVIAC,
Y este servicio es uno de los dispositivos más que existen en la unidad funcional. Va, me queda claro. ¿Alguna pregunta más entre el público o comité científico? A mí es que no me ha quedado claro. Existe ¿Cómo tiene conocimiento los cuatro, he detectado cuatro, probablemente haya más, servicios profesionales de toda la información clínica y social del paciente? Hay algún, cuando yo voy desde el servicio de urgencia, que diríamos aquí, yo accedo a la información clínica del residente, y por otra parte, es la experiencia, entiendo, con una residencia, ¿no? Sí, es una prueba piloto. Vale. La realidad que tenemos aquí es que las residencias, hay residencias privadas, residencias concertadas, residencias públicas. ¿Qué mecanismo habéis pensado, en qué mecanismo de adherencia vais a ofertar a las residencias privadas o concertadas para que entren en el seguimiento y se incorporen al proyecto? A la primera pregunta, ya hemos comentado en el material y métodos que se solicitó la instalación de un punto para poder compartir la historia clínica. Eso es en el tema de los convenios que hemos comentado, que nos ha costado muchísimo, porque al principio del proyecto no existía este punto de lo que nosotros llamamos nuestro programa informático, punto de CAP, no existía. A lo largo del proyecto conseguimos esta instalación y, por lo tanto, cualquiera de los sanitarios que atienden al paciente tienen acceso a la historia clínica compartida. Y, sobre todo, muy importante, en esa historia clínica compartida están los planes individualizados de intervención, donde se queda claro el paciente en qué situación está, si se interviene, si no se interviene, si se ha de ser más agresivo o menos agresivo. Hay planes de atención individualizada. A la segunda, decir que es verdad que las residencias son heterogéneas. Esta residencia tiene unas condiciones ideales y por eso se empezó con ella, porque es la que permite hacer laboratorio. Nosotros lo que hicimos fue ofrecer la formación a todos los trabajadores del resto de residencias de la Unidad de Gestión de Hospitalet Sur, que eran las que estaban en el ámbito, para que los trabajadores empezaran a aprender un poco la metodología de trabajo. Actualmente hay una segunda residencia en la que se está empezando a trabajar en método RESIX. Entonces, adaptándolo, porque no tienen médico a lo mejor ni todos los días, pero en el momento en que no hay médico, pues actúan los otros dos dispositivos. O sea, el modelo pretende ser para nosotros es el futuro en esta zona, y evidentemente la adherencia al proyecto, al modelo, será heterogénea porque así lo son las residencias. Claro. Genial, yo creo que queda respondida suficientemente la pregunta. Muchísimas gracias, Lola. Pasamos a la siguiente.